Muy bien. Mis amados, Dios ha puesto en mi corazón que trabaje durante un tiempo un tema y es entendiendo la vida cristiana. Entendiendo la vida cristiana. Y de pronto algunos dirán, pastor, a estas alturas de la vida usted me va a predicar eso. De pronto a estas alturas de la vida, después de tantos años, usted me va a predicar eso. Otra vez, hay temas que hay que recordar, hay temas que hay que repasar, pero además de eso, hay algunas cosas que deben ser ampliadas o deben ser enfatizadas en cada uno de los temas. ¿Por qué entendiendo la vida cristiana? Porque a veces en el caminar es muy fácil perder el horizonte. En el andar, uno se encuentra con tantas cosas y además de eso no son un año, son 2 años, sino que la vida cristiana, a partir del momento en que nosotros reconocemos a Jesús y nos rendimos a Él, comenzamos ese caminar. ¿Y cuánto va a durar ese caminar? ¿Hasta cuándo va? Ese va hasta el día que Dios le llame a su presencia. No vamos por un mes, no vamos por 2 meses, sino por el resto de nuestra vida. Amén. Cuando le digo a alguien, me pregunta, ¿cuánto lleva usted de cristiano? Y yo le digo, no, pues llevo 47 años de vida cristiana. Y ese mundo, y le digo, ¿y lo que me falta? Y lo que me falta todavía. Porque al fin y al cabo comenzamos, eso es como cuando uno nace. De hecho, hemos nacido de nuevo. Y entonces comenzamos un andar. Pero hay tantos temas, se tocan tantas áreas dentro del contexto del estudio bíblico que puede ser muy fácil, o que de hecho más bien es muy fácil a veces embolatarse un poquito en el camino. Entonces, anhelo en mi corazón que pueda llevar esta serie durante varios domingos y que podamos ser edificados en la palabra y que usted también tenga claridad y tenga herramienta para compartir, sobre todo para compartir con su familia, para dar luz a los que están a su alrededor, porque no aprendemos solo para nosotros, sino que aprendemos para compartir. Amén. ¿Cuántos saben eso? De hecho, si hiciéramos la tarea de que lo que yo comparto, lo que yo recibo, perdón, se lo compartiera a 2 o 3, imagínense dónde estábamos a estas alturas de la vida. ¿Sí? Si hiciéramos la tarea de compartirle a 1, a 2 o a 3, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría el cristianismo? ¿Hasta dónde hubiera avanzado a estas alturas de la vida? Pero de todas maneras hacemos este desafío. De pronto no voy a hacer tanto como a modo de predicación. Uno en la predicación a veces se suelta bastante y es muy animoso, pero quiero en partes atraer enseñanza que va a implicar que podamos mirar varios textos, tal vez bastantes textos, ¿sí? Ahorita me van a colocar el apodo que le pusieron por ahí a un amigo mío, Super 99, ¿sí? Porque usa como 99 versículos en la predicación. En este caso, pues no vamos a llegar a Super 99, pero vamos a tomar algunos y vamos a enfatizar sobre ellos. ¿Amén? ¿Les parece bien o les parece mal? Más bien nos enfocamos. Entonces vamos a entrar en el tema de entendiendo la vida cristiana. Y lo primero con lo que vamos a comenzar es entender el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios. Con esto vamos a iniciar, porque es el punto de partida. Para poder, o tenemos que tener claro esto, Dios tiene una voluntad. Y para cumplir esa voluntad, Dios tiene un plan. Y ese plan se está desarrollando en estos mismos tiempos. Pero para poder entender el concepto de el plan eterno, y enfatizando esa palabra eterno, debemos de tener una idea de lo que es la eternidad o cómo la Biblia nos la manifiesta respecto a la voluntad y el plan de Dios. Todos hemos leído Génesis 1:1.
¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el principio? ¿De qué principio habla? El principio del tiempo. Porque cuando se habla de eternidad, resulta que no hay tiempo. En la eternidad no hay un tiempo de comienzo y no hay un tiempo de final. Pero cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra principio nos habla de que Dios intervino en esa línea de eternidad. Era una sola línea. Desde no sabemos cuándo hasta no sabemos cuándo. ¿Cierto? Eso es eternidad. Pero en esa línea de eternidad, un día Dios intervino. Y entonces metió lo que se conoce como el tiempo y la materia. Entonces podemos decir que la eternidad, en un sentido, se partió en dos. Antes del principio y después del principio. ¿Estamos o no estamos? Entonces podemos también hablar de una eternidad a partir del principio. El tiempo no existía. Esto de las horas, esto del día, esto de los días, de los meses, de las semanas, de los años, no existía. No habría un reloj en la eternidad. Pero cuando Dios intervino en la eternidad y metió el tiempo, ahora sí ya comenzó a rodar lo que se llama en griego el cronos, que es la medida del tiempo, ¿sí? Cronos, medida del tiempo. Y entonces a partir de allí, por eso desde ese momento vamos a tener la idea de que hay una eternidad anterior al principio y hay una eternidad posterior al principio. La eternidad anterior no sabemos cuándo comenzó y la eternidad segunda o la primera y la segunda eternidad no sabemos hasta dónde va. Pero lo cierto es que en medio de estas dos está esto del tiempo y la materia. Porque dice, en ese principio, en ese momento que Dios corta esa eternidad y mete el concepto de tiempo, entonces crea Dios el cielo, creó Dios el cielo y la tierra. Ahora, lo importante de entender esta división de la eternidad es que podamos entender que el plan de Dios se originó en esa primera eternidad, antes del tiempo. El plan, la voluntad de Dios viene desde la eternidad. Y esa voluntad también Dios diseñó un plan desde antes del tiempo, es decir, en esa primera eternidad. Uno mira textos, por ejemplo, como Juan 17:24. Si notamos lo que dice allí, bueno, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, es decir, en esa primera eternidad. Desde antes de que el mundo existiera, Dios amaba al Hijo, según lo que nos dice Juan. Luego nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice: según nos escogió, ¿cuándo? Nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. No existía el mundo y ya Dios nos había escogido. Si queremos uno más, tenemos Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro leemos: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. Luego nos dice Efesios 3:11, y ese lo vamos a manejar varias veces, y dice: conforme al propósito que eterno. Es decir, ese propósito que viene desde la eternidad, pero que aquí en este tiempo intermedio
se va a manifestar de una manera perfecta, pero que seguirá su cumplimiento por el resto del tiempo. Entonces, de esa manera, solamente esas citas, hay más. Si usted quiere anotar otros versículos, tenemos 2 de Timoteo 1:9, Tito 1:2, también habla de esto de antes de la fundación del mundo, antes del tiempo. Romanos 16:25 es un texto muy importante en ese sentido, ¿sí? Romanos 16:25, desde los tiempos eternos, dice Romanos 16:25. Todos estos versículos aluden a la primera eternidad, la cual no tiene principio. Entonces, antes de la fundación del mundo, ya existía una voluntad divina, ya existía un plan divino. Ahora, el plan de Dios, ¿dónde es que se va a llevar a cabo? El plan de Dios se lleva a cabo en este espacio llamado tiempo y materia. En este espacio es donde se va a llevar a cabo esa obra de Dios. Nosotros estamos viviendo el tiempo en que la voluntad y el plan de Dios se está ejecutando, para luego nosotros quedar incluidos de manera perfecta en ese plan y luego continuar en esa segunda eternidad con el Señor. Entonces leemos citas, por ejemplo, como Isaías 66:22. Es bueno que leamos el texto. ¿Ya está ahí? Porque los cielos, eso, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Qué versículo, ¿no? Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Apocalipsis 22:5 también nos dice algo muy importante. Nos habla de por los siglos de los siglos. Perdón, me salté Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1 habla de estos nuevos cielos y de esa nueva tierra. Vi un nuevo cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Así el mar ya no existió más. Entonces, estos pasajes, ¿de qué nos hablan? Se refieren a esa segunda eternidad, la cual no tiene un final. No tiene un final. Entonces, mire que la palabra nos está hablando de antes de la fundación del mundo, lo que Dios ha tenido en su mente, en su corazón, y lo que va después de la fundación del mundo, cuando habla inclusive de nuevo cielo y nueva tierra. ¿Y ustedes saben por qué Dios habla de nuevo cielo y nueva tierra? ¿Por qué esta tierra ya no iría más? Porque fue manchada por el pecado, porque en esta tierra no se cumplió el propósito inicial de Dios, y entonces esta tierra va a ser cambiada, y dice que ya no va más, y que ya el mar no existió más. De pronto va a ser como el planeta Marte, que tanto que lo han escarbado, y entonces ¿qué han encontrado allá? Dicen que encuentran indicios de que en un momento hubo mares. Han encontrado como cuencas donde se muestra que en su momento hubo río por esos lados. Y dicen que han encontrado algunos vestigios por ahí de vida en ese planeta. Vaya Dios a saber. Y me pregunto yo a rato, Señor, ¿será que Marte fue parte de un plan que ya pasó también? Que ya pasó, que ya Marte fue puesto a un lado, como en su momento será puesto el cielo y la tierra, y ya no habrá más mar. Y entonces nosotros somos parte de otro proyecto divino maravilloso. Yo me lo he preguntado. ¿Usted no lo ha preguntado? Sí. ¿A usted le han preguntado que si existen marcianos? ¿Y usted qué ha dicho? Que usted no sabe. Marcianos es cuando vienen de Marte, ¿no? Pues yo digo, yo de Marte no sé si hay marcianos. Lo que sí sé es que hay muchos extraterrestres. ¿Hay extraterrestres?
¿Hay muchos extraterrestres o no? ¿Y quiénes son esos extraterrestres? Pues tenemos a los ángeles que todavía siguen siendo ángeles santos con Dios, y tenemos a los demonios que están con Satanás. Esos son extraterrestres, esos no son creados aquí en la tierra ni pertenecen a la tierra. Son extraterrestres. Marcianos no sé, pero extraterrestres sí sé que hay bastantes. Amén. Y Dios mismo es extraterrestre porque Él no es de esta tierra. Amén. Entonces tengamos muy en cuenta eso. El plan de Dios es su centro y es su meta, con el cual Él cumple su voluntad. Entonces, en la eternidad lo planifica, en medio de este tiempo lo desarrolla y se perfecciona en la segunda eternidad. Dios estableció su plan en esa primera eternidad. Lo desarrolla en medio de este tiempo y espacio y lo lleva a la perfección en esa segunda eternidad. Ahora, el plan de Dios es su centro, es su meta, con el cual Él cumple su voluntad, lo acabé de decir. Se extiende desde la eternidad y hasta la eternidad. La primera eternidad comienza con su propósito y su voluntad. En el espacio, tiempo y materia los desarrolla, y en la segunda eternidad cumple o lo consuma a la manera perfecta. Ya vamos a llegar próximamente a lo que es ese plan y a lo que es esa meta. Entonces, el plan de Dios fue diseñado antes de la fundación del mundo. A mí me gusta esto que estamos viendo porque responde a muchísimas preguntas. Las preguntas que el mundo no quiere escuchar como respuestas a partir de la Biblia. Porque todavía hay gente con su mente vacía, tratando de encontrarle sentido a la existencia aparte de Dios. Y sucede que cuando se quita a Dios y se trata de buscarle sentido a esta vida, lo que queda es nada. No queda nada, queda es un vacío. Porque todo comienza con Dios y todo apunta a los planes y propósitos de Dios. Nada se mueve, nada sucede en este mundo sin que no esté enfocado dentro de ese propósito. Ahora, entonces, fue diseñado antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es este plan? Número 1. Miremos lo que dice Juan 17:24 otra vez, que ya lo leímos ahora. Juan 17:24, para que entendamos ya a lo que se enfoca este plan. Primero, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Note eso, ¿no? ¿Usted está involucrado ahí o no? Le habla a los discípulos y le dice que ellos estén conmigo para que vean ¿qué? Mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Jesús existe a partir del tiempo? Jesús existe, como dicen los testigos de Jehová, que fue lo primero que Dios creó. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo fue creado por Dios antes de la fundación del mundo, sí, pero dicen que la primera creación de Dios fue Jesucristo. Sí, así lo ven, como alguien creado en un momento. Ahora, aquí lo que me está diciendo es que Dios le dio una gloria a Jesús desde mucho antes y existe desde mucho antes de la fundación del mundo, el Señor. El segundo punto de ese plan es que Dios predestinó a su Hijo para que fuera el Cristo, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Dice: ya destinado, ¿desde cuándo? Pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor a quién? ¿Por amor a quién? Por ahí alguien lo dijo correctamente. ¿Por amor a quién? A mí. Por amor a mí, para que lo personalicemos, pero no de manera egoísta, sino para que lo personalicemos. Y un tercer punto de ese plan lo vemos en Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Dice que Dios nos escogió en Cristo
nos predestinó para que fuésemos sus hijos antes de la fundación del mundo. Vamos, según nos escogió en Él, en Cristo. Ya lo leímos, pero estamos viendo otro punto. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, ¿qué dice? ¿Qué lo movió? ¿Qué otro motivo iba a mover a Dios? El amor. Y dice, habiéndonos ¿qué? ¿Qué es predestinado? Predestino. Habiéndonos dado un destino previo. Él nos iba a crear con un destino ya definido. Y entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había definido que nosotros, los seres humanos, seríamos santificados un día, que seríamos santos y sin mancha delante de Él, ya estaba previsto. Y si dice que estaba previsto que fuésemos sin mancha delante de Él, es porque ya también sabía que íbamos a estar muy manchados, que íbamos a estar muy sucios, que el pecado nos iba a contaminar. Entonces, ya desde antes de la fundación del mundo, el Señor definió que nosotros íbamos a ser puros, que iba a haber una manera, que iba a haber una forma en que nosotros seríamos puros, santos, sin mancha, delante de Él. Y que al estar en esa condición, el paso siguiente que nos da el versículo 5 es que habiéndonos predestinado para ser adoptados. Oiga, a mí me parece esto maravilloso. No existía el cielo y la tierra, y Dios te tenía en la mente. No existía el cielo y la tierra, y Dios sabía que tú te ibas a manchar y que ibas a estar muy sucio para poder estar delante de Él. No existía el cielo y la tierra, y ya el Señor estaba definiendo que iba a establecer una manera para purificarnos de toda mancha y de todo pecado. ¿No le parece maravilloso? El versículo comienza diciéndolo, en amor. ¿Te sientes amado? ¿Te sientes amado? Alguien dice, pastor, pero es que a mí me fue tan mal con mis papás que yo no me he sentido amado. Me fue tan mal, mis papás fueron tan crueles, tan duros. Tristemente ha pasado, ¿cierto? Me han maltratado o me maltrataron, han sido injustos, me dejaron a la deriva, me ha tocado defenderme solo o sola. Pero yo quiero que usted, con base en esta palabra, yo le invito a que usted mire quién está detrás de sus padres, quién está en el fondo. Sus padres fueron un instrumento de Dios para traerlo a este mundo. Sean los mejores o tal vez tristemente hayan sido no tan buenos o hasta los peores. Pero que usted como persona pueda mirarlos a ellos y mirar detrás de ellos al fondo. Y entonces, según este texto, ¿usted qué puede ver en el fondo? A su origen verdadero, al origen suyo verdadero, al que es verdaderamente su creador, su padre creador. Y que los padres de la tierra hayan sido los instrumentos que Dios usó, benditos ellos. Entonces, cuando uno los ve como esos instrumentos, uno lo que puede decir, bueno, mal que bien que se hayan portado mis padres, fueron los instrumentos para Dios traerme. Y estoy aquí porque el que me tenía en su mente, el que dispuso que yo existiera y que formara parte de su plan,
fue Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor y le decimos gracias. Gloria a su nombre. Según estos versículos que hemos leído de Juan 17:24, donde Dios ama al Hijo, y también el versículo que hemos leído de Primera de Pedro 5, donde habla que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, y según Efesios 1:4-5 que hemos leído también, que nos habla de que nos predestinó para ser santos y ser adoptados hijos de Dios. No solamente Dios predestinó a su Hijo para que fuera el Cristo, sino que también nos escogió en Él. En Él. Y esas dos palabras, en Él, pueden sonar muy vacías o puede que no captemos, pero yo he tratado de explicar muchas veces qué significa en Él. ¿Alguno me puede recordar qué significa en Él? Que lo haya entendido, que lo haya asimilado. A ver, mi querida Stephanie Tolosa. Estar en Él. En Él, estar dentro de Él. Así como esta agua está en este vaso, ¿cierto? Así como esta agua está en este vaso. ¡Wow! ¿Y eso qué quiere decir? Eso entonces nos lleva a un sentido. Estar en Él significa que nosotros íbamos a estar representados por Cristo. Por eso habla de que nos escogió en Él, porque íbamos a estar representados en Cristo. Y a través de esa representación que íbamos a tener en Cristo, nosotros íbamos a ser santificados, purificados, y en Cristo, representados en Él, adoptados hijos de Dios. ¿Y cómo es eso de la representación? ¿Cómo es que estamos en Él, representados en Él? Alguna vez, bueno, yo esto lo comparto en la clase de bautismo y coloco el ejemplo más claro que me viene a la mente, y es que si usted tiene una propiedad en el exterior, usted tiene una propiedad en Colombia, o alguien vive en el exterior, me estoy enredando, ¿no? Alguien vive en el exterior, pero tiene una propiedad aquí, tiene una casa. Resulta que esa casa la quiere vender, pero no puede venir. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Cuál es la manera de poder vender sin tener que venir? Entonces se consigue un apoderado. Y de hecho hacen un documento que es un poder, y en ese poder dice que le da poder amplio y suficiente para hacer el negocio. Entonces la persona con ese poder y con un comprador se va para la notaría, ¿cierto? Se va para la notaría. Y en la notaría preguntan, ¿quién es Gregorio Hernández? Yo porque tengo a Gregorio Hernández en la mente. ¿Quién es Seferino Hernández? Seferino. ¿Quién es Seferino Hernández? Entonces dice, no, Seferino no está, pero yo estoy en nombre de él. Yo, Juan Carlos Castaño, estoy en nombre de Seferino, por eso estoy aquí. A ver, ¿dónde está el poder? Aquí está el poder donde él me autoriza. ¿Y dónde está Seferino? Aquí. ¿Está o no está? Seferino está aquí, aunque no está, pero sí está, ¿o no? Sí está. Está al otro lado está lejos de la frontera, pero a la vez está porque está representado por mí. Y lo que yo firme es como que Seferino lo firmó. Y él me dio poder hasta para recoger la plata. Y hago la venta en nombre de Seferino y me entregan el dinero. Pero ese dinero no es mío. Ese dinero le pertenece a Seferino, entonces yo luego voy y se lo consigno. Pero todo el negocio se pudo hacer. La plata se pudo recibir y le llegó al propietario porque tuvo un representante. Entonces, cuando alguien nos representa, es que nosotros estamos incluidos en esa persona. Y lo que iba a pasar, el padre ama al hijo y el padre quiere que el hijo tenga muchísimos hermanos, que él pasara de ser el unigénito del padre. ¿Unigénito qué quiere decir? Único, para llegar a ser el primogénito del Padre. ¿Qué quiere decir qué? El primero. Para que llegara a ser el primero,
por encima de todos, para llegar a ser la primicia de Dios. Entonces, el Señor todo esto lo ha hecho a través de Jesús, en Él. Nosotros incluidos en Él por representación de Él. ¿Desde cuándo estaba este plan diseñado? Desde antes de la fundación del mundo. No hay casualidades, no hay juegos de azar, no hay falla, no hay ensayo-error, no hay ensayo-error. Ya todo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. En 2 de Timoteo 1:19 nos dice el Señor que esto fue desde antes del tiempo de los siglos. Desde antes del tiempo de los siglos. 2 de Timoteo 1:19. Y en Tito 1:2 dice que desde antes del tiempo de los siglos, otra vez. ¿Sí se ve ahí? ¿Sí lo están viendo? Ah, no aparece. 2 de Timoteo, no, primero Tito 1:2. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? En su palabra nos da a entender que Él nos prometió que seríamos partícipes de su vida a través de Jesucristo. Porque no solamente nos iba a santificar, sino que también el paso siguiente iba a ser adoptarnos sus hijos. Por eso la redención consiste en que Cristo nos rescata, nos saca de la condenación, nos libera de las garras de Satanás y nos lleva delante del Padre y nos reconcilia con el Padre. Después de que somos reconciliados con el Padre, entonces el Padre da el paso siguiente de acuerdo a su plan eterno. Nos adopta como sus hijos. Y ya llegando a ser sus hijos, entonces nos hace herederos juntamente con Cristo. Ahora, lo más glorioso de esto, que de pronto usted no sé si lo valora, si lo asimila con la profundidad que tiene, según lo que nos ha dicho nos ha dicho Efesios 1:5, es que un ser humano creado llegaría a ser hijo de Dios, pero no por creación, sino por adopción. Pasar de ser creados, dice, nos predestinó, es decir, nos crea y nos da un predestino, un destino previo. Y ese destino previo es que llegaremos a ser sus hijos. Y entonces aquí está haciendo algo que es súper glorioso. Que yo, creación de Dios, como Dios creó el resto de las cosas, aunque fuimos creación especial, pero que en su plan esté que yo llegue a ser su hijo. ¿Y cuántos realmente han asimilado que son hijos de Dios? ¿Usted sí asimila que usted es un hijo de Dios? ¿Que usted participa de la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cómo participamos de la naturaleza de Dios? ¿Cómo participamos de esa naturaleza? Por medio de su Espíritu Santo. La genética de Dios la recibimos mediante el Espíritu Santo de Dios. Es decir que en esta creación, además de ser la creación especial del ser humano, llegamos a ser elevados a un estatus que no puede ser mejor. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles, como humanos, un poco menor que los ángeles por debajo. Pero cuando se cumple este plan, esta voluntad de Dios, entonces sucede que venimos a estar por encima de los ángeles. Porque al estar en Cristo, como hijos de Dios, estamos por encima de los mismos ángeles. Ahora, con esto no vaya a caer en el error que como la palabra ya nos lleva a que entendamos que estamos por encima de los ángeles, entonces vamos a entrar en la angeología y entonces vamos a aprender a hablarle a los ángeles y a darle órdenes a los ángeles. No vamos a caer en semejante error.
porque eso nos lleva a otra rama de lo que decía el domingo pasado, a otra rama de la brujería, de la hechicería, donde ya los demonios se meten, intervienen, porque usted no está puesto para ordenarle a los ángeles ni mandarlos. Los ángeles están sujetos a Dios, cumplen su voluntad y gloria a Dios porque esa voluntad es protegernos a nosotros. Amén. Entonces, qué lindo que ese plan tiene tres partes fundamentales: el amor de Dios hacia el Hijo para que Él sea no solamente el unigénito, sino que llegue a ser el primogénito entre muchos hermanos y declararlo Señor de todo, pero además de eso, a nosotros darnos esa condición de no solamente ser creación, sino hijos. Ahora, el plan de Dios se cumple en la fundación del mundo, en este mundo en que estamos. Por eso es que lo estamos desarrollando. Ya vimos que el plan se dio que Jesucristo fuera, que Jesús, el Hijo de Dios, fuera el Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo? El Cristo, el ungido. ¿Sí? Ahora, los críticos bíblicos, hablando sobre Jesús, dicen que han existido muchos Cristos. En un sentido sí, porque Dios en la historia bíblica ungió a muchos siervos de Él. En ese sentido, han habido muchos Cristos, ungidos, sacerdotes, reyes, líderes espirituales. Josué, ungido por Dios. Y desde ese sentido, la palabra ungido, pues quiere decir que fue puesto para cumplir una misión. Pero cuando habla del Hijo, ya la cosa cambia. Porque aquí habla de que Él ungió al Hijo para que fuera el Cristo, para cumplir esa misión, que a través de Él usted y yo fuésemos santificados y que por medio de Él usted y yo fuésemos adoptados hijos. Nadie más ha tenido esa misión. De todos los Cristos que se hablan en la Biblia, y que cuando la gente crítica señala esto para decir que Jesús no es el Cristo, que no era ningún ser especial, en eso se equivocan. Porque fue ungido por Dios, pero era el eterno Hijo de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo, para que viniese, tomara nuestro lugar, nos representara, pagara por nuestros pecados y nosotros fuéramos redimidos por medio de Él. En ese sentido, el Cristo Jesús es el único en su especie. Ahora, ¿cómo realiza Dios su plan? Apocalipsis 13:8 nos dice que el Señor fue inmolado, que es lo que acabo de explicar. Apocalipsis 13:8, desde antes de la fundación del mundo. Como en la eternidad no hay tiempo, el tiempo es un problema de nosotros, pero ya el plan estaba determinado desde la eternidad, y desde la eternidad ya se había establecido que Él fuera el Cristo. ¿Lo tiene en Apocalipsis? Y la adoraron todas las moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, el Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? ¿Desde el principio de qué? De la fundación del mundo. Ya estaba hecho el cumplimiento del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Mateo 25:34 lo que nos dice. El reino preparado. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su: venid benditos de mi Padre, heredad preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya hemos visto que fue desde antes de la fundación del mundo, pero ¿cuándo se está llevando a cabo? Desde el principio de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo se estableció que seríamos parte del reino de Dios? Desde el principio de la fundación del mundo. Esto no surgió de ningún corazón humano. Esto no nació
de una casualidad. El que estemos aquí nosotros hoy, reunidos, congregados, en el nombre de Jesús, viene como un plan del Padre para cumplir una voluntad perfecta del Padre Celestial. Usted es parte del proyecto de Dios desde antes de que usted naciera. Y usted en este tiempo fue el tiempo que le tocó vivir. Han vivido otros durante la historia, pero que gloria al Señor, desde antes de la fundación del mundo fueron ya seleccionados por Dios. Ahora, cuando digo seleccionados, no quiere decir que Dios dice, este sí y este no, este sí y este no. Porque si Dios hiciera eso, sería un Dios cruel, porque a unos los destinaría para ser salvos y a otros los destinaría para ser condenados. Pero Dios no es así, sino que Él crea la humanidad y crea el plan desde antes de la fundación del mundo para que esa humanidad que pecaría pudiese ser santificada y pudiese venir a cumplir la meta de ser hijo de Dios. Pero sabía Dios que no todos iban a creer. Sabía Dios que no todos iban a reconocer ni a Dios, ni a su plan, ni a su Cristo. Entonces, cuando se predestina el proyecto, el plan de Dios, cuando se escribe, podemos decirlo de esta manera, cuando se escribe ese plan de Dios, estaba escrito para la humanidad. Pero como no todos iban a creer, iba a tener cumplimiento en los que creyeran. Y usted es parte de ese cumplimiento. Usted está en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, en esa primera eternidad. A usted le correspondió vivir esta etapa. Jesús hace 2000 años que cumplió el plan perfecto de Dios viniendo a dar su vida por usted. Pero usted que existe en esta etapa lo ha creído ahora. Y ahora que lo ha creído, se ha cumplido en usted, purificado, santificado y adoptado hijo de Dios. Voy a dejar hasta aquí, hablando solo del plan. Dentro de 8 días hablaremos de la voluntad de ese plan, para que continuemos entendiendo esta vida cristiana. ¿De dónde se originó? ¿Hasta dónde va? El desarrollo que está teniendo, el que nosotros estamos vinculados en ese plan eterno, que nosotros somos parte de ese reino de Dios desde antes de existir. Y yo alabo al Señor, porque eso a mí me da significado. A mí me da significado. ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo en esta tierra? ¿De dónde vengo? Del diseño de Dios. 3 preguntas que la humanidad se ha hecho y que créame que después de tantos centenares de años, para muchos la pregunta todavía sigue sin respuesta, pero que cuando nosotros venimos a la palabra encontramos claridad perfecta para responder a esas 3 preguntas. Se le llaman las preguntas existencialistas. Son las preguntas que se hacen muchos filósofos, que ante una respuesta atea han desviado la humanidad de una manera brutal hacia un caos, pero que cuando se responden a partir de la palabra de Dios nos deja una claridad absoluta, como hemos visto en la Escritura. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿De dónde vengo? Todavía se están preguntando de dónde venimos. ¿Por qué mandaron ¿cómo se llama esto? Ese aparato que anda, el Voyager que anda por allá, satélite. El satélite Voyager 1 y Voyager 2. Lleva más de 30 años recorriendo la galaxia. Ya salió de lo que corresponde al sistema solar. Ya pasó a otros sistemas. ¿Y por qué eso anda por allá? Le invierten tantos millones de pesos que fueran pesos, ¿no? De dólares y de euros a esto,
Y todavía la maquinaria, todo lo que tienen que invertir para poder estar recibiendo señales que vienen, están llegando a nuestro planeta y fueron enviadas ya hace como 20 años y apenas están llegando al planeta y las están leyendo apenas. ¿Y qué es lo que buscan? Origen de la vida humana, el origen de nosotros, de dónde venimos. Y Carl Sagan, que es un científico que ya falleció, uno de los materialistas más fuertes que estudió el planeta, que estudió todo el sistema solar, Carl Sagan decía que Dios no existe porque no lo ha visto con el telescopio. No lo ha visto con el telescopio. Aunque luego, con su maquinaria que él participaba en su laboratorio, en uno de sus recorridos por la galaxia, la oscuridad, que yo no entiendo cómo hay oscuridad en el espacio con ese sol tan grande, pero que hay oscuridad, que es una cosa que yo no he podido entender todavía. Si alguien me lo puede explicar ahora después del culto, me da el favor. ¿Sí? Porque hay oscuridad en el espacio con ese sol tan grande que nos está quemando, pero terrible estos días, ¿cierto? Pero oscuridad. Entonces él pidió que hicieran un giro más mirando el espacio y algo maravilloso, en medio de la oscuridad había un puntico azul. Y él lo llamó así, el punto azul. Y ese punto azul es la Tierra. El único planeta azul en el espacio. Azul porque Dios le creó una atmósfera que nos cubre. Una atmósfera compuesta de agua que nos cubre. Azul porque tenemos los mares y las aguas, pero el azul de los mares inclusive lo recibe de la atmósfera. El único planeta. Pueden haber otros, como yo decía, tal vez en Marte hubo vida en algún momento, no sé. Y ya eso pasó. Pero si eso sucedió, nosotros estamos en nuestro plan. Estamos viviendo el plan específico de Dios para nosotros. Amén. Y el único planeta azul en este espacio es la Tierra, donde contiene al ser humano, que es el epicentro del plan de Dios. Que usted fuera creado para llegar a ser adoptado hijo de Dios. Entonces, la primera pregunta que tenemos que se responde es: ¿de dónde vengo? De la voluntad y el plan de Dios. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Usted puede decir: para tener hijos. No, que para ser pastor, que para ser ingeniero, que para ser enfermera, que para ser... ¿Cuál es Usted puede tener todos esos propósitos, sí, porque Dios le ha dado talentos, dones, oportunidades, y usted tal vez parte del proyecto en la vida es que usted llegue a ser, bueno, lo que es, la carrera que ha estudiado, el trabajo que está desempeñando. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito número uno? Número uno para usted, que si no se cumple, usted está en la olla, pero ninguno de aquí está en la olla porque ya lo cumple. ¿Cuál es? Ser constituidos hijos de Dios. Haga lo que haga, viva lo que viva, consiga lo que consiga, puede tener el renombre que tenga en esta tierra, pero si no llegó a ser un hijo de Dios, perdió su propósito central de existencia en esta tierra. Por eso el regalo más grande que usted tiene, además de la existencia y además de todos los regalos que Dios le ha dado, es que usted ya sea un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque también respondemos a la tercera pregunta: ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Salimos de esta existencia en la tierra y ¿hacia dónde vamos? De acuerdo a este plan eterno de Dios. Nosotros vamos a los cielos nuevos y a la tierra nueva, a una eternidad en el reino de los cielos. Amén. ¿Tiene sentido nuestra vida? ¿Tiene sentido nuestra existencia? Coloquémonos en pie y démosle gracias al Señor.
Dios es bueno, Dios es maravilloso y esto es bueno que